estamos unidos y declaramos, Señor, que usted nos habla hoy. Yo estaba en una expectativa de lo que va a hablar hoy y me inquietaste desde el jueves lo que quiere compartir, Señor. Te damos gracias por ser conciso, preciso, poderoso, que nos inyectes, así hagamos oídos, no antes, una fe más, una dimensión, una porción, unas vitaminas, cápsulas de animarnos a seguir adelante. Padre, te doy gracias por ungir nuestros oídos, por ungir nuestros ojos espirituales, para, pues, Señor, apreciar y que tu Espíritu Santo vaya a lo profundo de nuestra mente, de nuestros archivos proféticos, de los sueños y visiones que nos has dado, para traer a la luz y dar fe de lo imposible a lo posible, de los sueños, visiones, planes, propósitos, asignaturas y diseños que nos has dado para este tiempo, para la comunidad donde vivimos, para nuestra familia, para nuestra ciudad, para nuestra nación, para las naciones del mundo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Estamos en Lucas capítulo 18, versículo 26. Lucas capítulo 18, versículo 26, para los que tienen la Biblia a la mano, si no yo se lo voy a leer. Esta es la Reina Valera revisada en 1960. A mí me fascina leer en inglés, pero en español es nuestra lengua materna o paterna, y entonces vamos a hablar en español, porque en el cielo, como le digo a mi esposa en broma, se habla el hebreo y el español, que es el lenguaje romántico. Amén. Amén. Y felicitaciones a Pastor Lluves por ese matrimonio. Nosotros tenemos ya 40 y pico de años casados, y es Cristo la roca de nuestra fundación. Así como todos ustedes que nos están oyendo, Pastor Leonardo, Obispo Leonardo y todos los que estamos casados, sabemos que es un laboratorio donde el Señor nos ayuda a crecer rapidito, 24 horas del día, 7 días de la semana, no hay descanso. Amén. Yo voy a cumplir 10. 10, aleluya, aleluya. Está bien, bien. Está rodeado de buenos testimonios, entonces. Buenos testigos. Bueno, y dice así, y les dijo, y lo que oyeron estos dijeron, versículo 26, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ese es el lema de hoy. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie, no tiene preferidos, nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Wow, de palabra a hecho, a veces es un corto trecho, ya no largo trecho, como dice el dicho. Y realmente es impresionante. El Señor Jesucristo obró milagros y es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sanó a los ciegos, al leproso, sanó a aquellos que estaban afligidos, estaban mudos y sordos. Sanó y hizo milagros en medio de su pueblo y lo sigue haciendo hoy en día. Uno de los milagros y lo que el Señor me hablaba era que no lo limitemos, que sigamos animados como nunca antes, como si fuera el primer día de nuestra salvación. Milagro más grande es nuestra salvación y el de poder haber el Señor Jesucristo conquistado la muerte al resucitar. Mi padre decía, hijo, mi padre creció católico y me decía, la única que hay que temer es a la muerte. Y yo cuando recibí al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, dije, papá, dígame, ya no hay que temer a la muerte. ¿Cómo así? Cristo conquistó la muerte. Aleluya, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Eso es un milagro. Eso es lo imposible posible. Amén. Y hoy en día el Señor quiere que recordemos los sueños, visiones, asignaturas, planes que nos han dado, hasta en un matrimonio que apareciera a veces dificultoso, negocio, países que están en situaciones por esta pandemia
que parece imposible, de decretar y declarar que hay un cambio en la sociedad, hay un cambio en el ambiente. Me hace recuerdo, Matanda, el mismo bautismo del Espíritu Santo. Acabamos de pasar las fiestas de Pentecostés este pasado domingo, el Shavuot, también en las fiestas de la gran cosecha en Israel, y el día sábado que también fue día de Shabbat. Yo no sé de ustedes, pero hablando de lo imposible, el mismo año que el Señor me salvó, estando viviendo en aquel tiempo en Venezuela, en Ciudad Guayana, en la parte industrial, trabajaba en área de ingeniería, en la represa Raúl Leoni, y me acuerdo que había un cassette pequeño de unos grupos americanos que pasaba de misioneros en una iglesia, y mi esposa no hablaba español entonces, ahora sí habla español de estar viviendo en Venezuela, y porque yo le dije, en el cielo es hebreo y español a mi amada, aprenderlo rapidito, gloria a Dios. Pero me acuerdo que la música, había una canción del día de Pentecostés, que el fuego había caído. Y eso es lo único que me recuerdo de que haya oído sobre el Pentecostés. Y habían otras canciones, pero esa madrugada, a las 3 de la mañana, pasó algo sorprendente. Estaba lloviendo, ustedes que han estado en lo tropical del Caribe, esas lluvias que parecen gotas de kilométricas, grandísimas, que caen tan fuerte que pareciera que el techo se iba a reventar. Pues estaba lloviendo, como se dice, a cántaros. Y empecé a las 3 de la mañana, me levanté y empecé a orar en lengua, Shandalita, Rondo, Riririga, Pota, Hayamatendelita, y ¡pum! A los 30 segundos me volví a dormir. Y me desperté al día siguiente y le dije a mi esposa, mira lo que me pasó anoche. Sí, yo te oí. Sentí como un río de agua viva que salía de mi vientre y era una paz, una bendición. ¡Wow! Dije yo. Y dije, ¿qué fue eso? Y me dijo, es el bautismo del Espíritu Santo. Y dije, ¿pero qué es eso? En mi vida había oído del bautismo del Espíritu Santo. Y empecé a escribir a diferentes organizaciones y me mandaban al libro de Hechos, capítulo 2. Y ahí descubrí lo que me había pasado. Y esto es algo de lo imposible que hace el Señor posible en nuestras vidas. ¿Pero para qué? Es para darnos poder, porque el día de Pentecostés fue fuego que nos purifica, y es un tiempo en que el Señor en la cuarentena nos ha estado purificando. Yo no sé de ustedes, pero el Señor ha estado haciendo obras, y yo creo que es en todos, sobrenatural en nuestros corazones, de tal manera que ha estado purificando nuestros motivos, nuestras actitudes, nuestro caminar, ha estado iluminando nuestro corazón, si está rendido al 30, 60 o al 100%. ¿Por qué? Me recordaba el Señor, porque son, en inglés dice, the little foxes spoil the vine. Quiere decir, las pequeñas zorras, ¿qué hacen? Destruyen la agricultura, destruyen la viña. Son esas pequeñitas cosas que tratan de paralizarnos, ya sea pensamientos, riquezas, la carnalidad, la ira, la contienda, la idolatría, lo que sea. Pero entonces Dios está diciendo, lo que parece imposible, Él lo hace posible en nuestras vidas. Cuando nosotros decimos, Señor, no puedo soltar aquello que está en mi corazón, en mi mente, aquellos hábitos o aquella actitud o aquel temperamento, es decir, o mejor dicho, esa rabia o esa ira, ayúdame, Señor, a soltarla, porque no puedo, lo siento que es parte de mi ser. Y el Señor empieza a revelarnos y a darnos convicción, a derramar su sanidad interior, a restaurarnos por dentro, por las raíces, nos saca todo aquello y empieza a liberarnos por el poder del Espíritu Santo. Algo testificante de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida es el de tiempo, y no quiero alargarme mucho, cuando Dios nos llamó a Venezuela. Habíamos regresado de Venezuela a Estados Unidos. Yo vine a estudiar aquí desde hace mucho tiempo ingeniería industrial mecánica, y a los pocos necesitaba un buen crédito de puntaje para entrar a una universidad que se llama Texas A&M, que es agricultura y mecánica e ingeniería allá en el sur de Texas. Pero después de varios años, mejor dicho, al tiempo, me transferí a un college pequeño, y ahí conocí a alguien que me testificó. Este es tiempo de declarar a la humanidad, a nuestro vecindario, a las personas conocidas, desconocidas, que es tiempo de lo imposible posible, salvación. Mi esposa, aquel tiempo, era compañera de estudios
ni nos imaginábamos que nos íbamos a casar, fue la que compartió a Jesucristo, una compañera, y el oír del mensaje de salvación fue lo que me atrajo a Cristo y me atrajo a mi esposa, y hemos estado en un romance, dificultades a veces, pero desde ese tiempo cambió el Señor mi vida. Pero nos llamó a Venezuela de regreso. Empezamos a visitar iglesias en diferentes estados de Estados Unidos. Empezamos a compartir la visión. Empezamos, en ese tiempo eran con diapositivas, pequeñas diapositivas, de la visión de establecer evangelismo, estudio bíblico, instituto bíblico, compartir con las iglesias. En fin, empezamos a compartir y regresamos de nuestra vuelta después de como 2 o 3 semanas de regreso a Texas, después de visitar Tennessee y otros estados en Maryland hasta el norte, mil y pico de kilómetros de ahí de regreso. Y cuando inclusive visitamos una iglesia que es la iglesia de Lakewood, en Houston. John Austin era el pastor, no el hijo de Joel Austin. Y me acuerdo que el pastor, que no nos conocía, nos atendió, y esa es la actitud que tenemos que tener los pastores, los líderes, de poder apreciar y recibir a aquellos que no conocemos como si fueran personas de la familia, porque estamos de la misma familia de Cristo. Y este pastor nos dio la ofrenda más grande, pastor Joel Austin, de la iglesia John Austin, de la iglesia de Lakewood en Houston, y recaudamos nuestros fondos. Cuando vimos, no teníamos suficiente para 6 personas. Para reducirle la historia, el Dios de lo imposible, le dije a mi esposa: mi amor, Dios, yo sé que el Señor nos llamó a Venezuela. El Señor había, a través de varios años, hablado en nuestro corazón de regresar a Caracas o a Venezuela a testificar, a compartir. Y el Señor nos llama hoy a ir a cruzar la calle y compartir con nuestros vecinos, cruzar la ciudad y ir a otra parte de donde vivimos, o cruzar los mares. El Señor no tiene límites, sino busca a nosotros que seamos de la misma mentalidad. De lo imposible se hace posible. Oré, ayuné, le dije a mi amada esposa: habíamos renunciado a mi trabajo, habíamos entregado nuestros muebles, entregado el apartamento, y en toda esa vuelta nos dimos cuenta que no teníamos fondos. Entonces le dije a un amigo: mira, regreso, estamos acá, estamos en esta situación, y ahí es donde están los amigos que tienen la visión celestial. Me dijo: duerme aquí en la sala, como 6, no importa, sacamos el colchón de nuestra cama, duerma, usted oiga del Señor, haga lo que tenga que hacer, y aquí estamos para respaldarlos. Y eso es lo que necesitamos del cuerpo de Cristo: ayudarnos como nunca antes, como lo estamos haciendo ahora, y más que antes, y ahora con el tiempo que apremia la gran cosecha. ¿Y qué pasó? A ver, ir reduciendo la clara historia. El Señor, le dije: yo necesito un cuarto para ayunar y orar. Y cuando ustedes saben, tenemos decisiones, momentos críticos, momentos claves, momentos trascendentales, momentos que afectan la vida nuestra y de nuestros familiares y nuestro futuro. Hay que ayunar y orar, como ustedes saben, y buscar el rostro del Señor. Y yo le dije: mi hijo, mi amada, yo no salgo de este cuarto, si me permites. Roberto era nuestro amigo. Y Hugo, usted tiene el cuarto de mi hijo hasta que usted lo necesita. Yo no salgo de aquí hasta que no oiga, o mejor dicho, hasta que oiga la voz del Señor. Necesito oír la voz de papá para saber su dirección, porque no quiero hacer mi voluntad, sino su voluntad. Y así fue. Yo pensé que iba a estar 2 semanas. Le dije a mi esposa: aquí comida para una semana, mi amor, y dinero para otra semana más. No sé cuánto tiempo, pero yo no salgo hasta que no oiga la voz de papá. Y la gloria sea para el Señor. Pues yo pensé que había pasado 3 días. Y mi esposa me dice: no, usted estuvo 3 horas. Pues a mí se me desapareció el tiempo. Y hablé a papá como él desea, no por ser perfecto, mejor. Yo le descargué todo lo que él ya sabía, pero así que quiere que papá seamos. Transparente, como dijo en su palabra: como los niños seremos y entraremos al reino de los cielos. Le dije: papá, visitamos Tennessee, papá, visitamos este otro estado, papá, visitamos, y fuimos y regresamos, y nos dijeron que hagamos nuestro propio plato. No entendí. ¿Tiene licencia? Sí, la licencia de conducir. No, licencia de ministro. Yo no sé, yo solo sé que papá, que me llamó Jesús, y ahí voy yo. Después saqué mi licencia. Y en fin, y Dios me habla y me dice: ¿ves ese carro que está allá afuera parado? Sí, Señor, eso nos regalaron ese carro. Es un carro viejo, ya somos los terceros dueños. Es el año, como se dice popularmente, el año de la pera, viejísimo. Yo le dije, y él me habló y me dijo: agarra ese carro que tienes ahí y te vas para Venezuela en ese carro. ¡Wow! Y así fue. Empezamos a purgar los frenos de ese carro. Era un Ford Fairlane viejísimo.
pero esos carros los hacían como tanques de guerra, fuertes, sólidos. Les purgamos los frenos. De casualidad divina, mi amigo tenía la misma llanta de repuesto o caucho de repuesto en su garaje. Y él no era el carro de él, era de otra familia que vio que estábamos sin carro porque lo habíamos regalado a nuestro retiro. Y en fin, los 6 nos cargamos en ese carro. En diciembre arrancamos con la paz de Dios y la bendición de la iglesia, porque nos habían obrado ya por nosotros anteriormente. Y nos fuimos 3 meses en carro y pasamos por México, Guatemala, como ustedes saben, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. En Guatemala vendimos nuestra computadora que nos habían regalado y donado. Gloria a tu nombre, Señor. A Luis Palao, ministerio de Luis Palao, no sé si lo conocen, evangelista. Y nos dieron $500 por esa. Salimos con $50. Y entramos a Venezuela con $50. Contamos todo el dinero, no pedimos, no mendigamos, pero sí ofrendábamos. Solo conocíamos a 2 personas. Todo esto lo digo para la gloria del Señor. En Ciudad Victoria, México, y en Guatemala, solo 2 personas. Pero de ahí el Señor nos fue conectando. Y para resumir las historias, llegamos en barco de Panamá a Cartagena, Colombia. Pagamos $500, nos pidieron exactamente lo que habíamos ahorrado de la computadora en un barco de carga, que no habían barcos, ya habían pasado al barco de ferries. Bueno, ahí nos quedamos 3 días pegados a la cama porque estábamos súper indispuestos. Solo pensamos cómo hacían los discípulos en esas barcas, pero se acostumbraron. Y estuvimos, después de llegar a Venezuela, con $50 y la suela del zapato bien gastada y 4 llantas, 4 ruedas se explotaron en el camino y las reparamos. Y el resto el Señor nos trajo a salvo. Un cablecito que se desconectó del starter en México y lo soldaron por $2. O sea, fue un viaje milagroso en el tiempo de los sandinistas, donde no querían ver a los americanos de Nicaragua. El Señor recibe la gloria porque tuvimos 7 y 8 años después y nos vinimos 6 meses antes de que Chávez, en los 20 años que ha sufrido Venezuela, explotara. Empezamos a trabajar para la gloria del Señor con jóvenes, niños de 8 a 13 años, 300 de ellos, para la gloria del Señor, plantando la semilla de salvación, con títeres, con payasos, compartiendo la palabra del Señor, y se salvaban los niños que ahora tendrán 40, 50 años, como semillas que plantamos allá. Y después en la radio, transmitiendo programas de salvación, de entrevistas, trabajando con las iglesias, edificándola, el Instituto Bíblico que nos compartieron en Ciudad Victoria. ¿Por qué digo todo esto? Porque Dios es un Dios de lo imposible. Dios permitió que llegáramos sano y salvo y regresáramos a